Vamos a otro tema, señor ministro, otro tema que también pues generó un debate público de enorme intensidad y usted estuvo en el epicentro de ese debate. El uso lúdico, el uso recreativo de la cannabis, de la marihuana, como se dice coloquialmente. A usted le tocó también formular este proyecto en donde se concede el amparo a 4 personas. Sí. Y bueno, ya estamos viendo, empezó ya el debate en el Senado de la República, el Poder Ejecutivo Federal está convocando a foros también de debate. Parece que cambió las reglas su propuesta, su proyecto que finalmente fue aprobado. ¿Qué nos puede contar sobre el tema? Lo más importante creo de este asunto al final es precisamente lo que decía Miguel, genera un debate sobre la política pública en materia de drogas, sobre la política pública en materia de marihuana y sobre qué tenemos que hacer con este tema. Todo parece indicar, por lo que he leído, que se avanzará sin duda en el uso medicinal de la marihuana. No sé, no tengo claro si se va a avanzar en el uso lúdico, quizás simplemente se modifiquen las tablas, etcétera, pero si algún debate que no se había querido dar. Hoy hay un debate en el Ejecutivo, hay un debate en el Legislativo, en la sociedad civil, en los medios, etcétera. Este asunto fue también complicado porque era difícil. Primero, fue un asunto que tuve mucho tiempo antes de dictar la decisión. Lo primero es saber realmente qué daño hace o no hace la marihuana. Yo no tenía honestamente la menor idea. Me preguntan con mucha frecuencia, ¿y usted fumaba marihuana? Y la verdad no. ¿Por qué? Pues no, ¿Y fumaba y fuma? Ni fumaba ni fumo porque la verdad es que nunca me ha llamado la atención. Entonces, como nunca me ha llamado la atención y nunca le he fumado, pues no sé ni siquiera qué se siente, pero ya no digan qué siente, qué daños causa. Entonces nos dimos a la tarea de buscar pues la mayor parte de la información científica que hay sobre el tema. Y lo primero que nos sorprendió es darnos cuenta que la ciencia es más o menos pacífica en el sentido que la marihuana no causa los daños tan serios que se pensaba. Es decir, es una droga, como tal es dañina, esto es incuestionable, pero no genera los daños que se... Primero, tiene una adicción mucho menor, una adicción entre el 7 y el 9%, cuando el tabaco y el alcohol tienen el 30 y tantos por ciento de adicción. Normalmente, salvo que se trate de niños o de adolescentes, los efectos son reversibles. No es cierto que la marihuana sea una marihuana puente a drogas mayores. No es cierto que la marihuana esté asociada a crímenes violentos, como si por ejemplo el alcohol. Y tampoco nadie se ha muerto por una sobredosis de marihuana. Entonces, lo primero que llegamos a la conclusión, la marihuana no es tan grave, tan seria como se espera. Podría ser toda proporción guardada, similar al daño que hace el tabaco o hace el alcohol, y son drogas, entre comillas, permitidas. Pero lo segundo, ya que tomé la decisión de qué era la marihuana y qué hacía, ¿este es un tema de derechos o es un tema de políticas públicas? Y eso fue lo que más me costó determinar y tomar una decisión. Obviamente a la Corte no nos toca determinar la política pública en materia de drogas, no es nuestro trabajo, eso le corresponde a los órganos propiamente políticos, al legislativo y al ejecutivo. Y este asunto tenía muchas repercusiones, porque tenía repercusiones en materia de seguridad, en materia de relaciones internacionales del Estado mexicano, en materia de salud. Pero analizándolo dije, creo que este tema sí se puede acotar, porque creo que lo que se está planteando es un tema de derechos. Y un tema de derechos en el cual hicimos un test de proporcionalidad para determinar que derivado del libre desarrollo de la personalidad, el Estado no me puede prohibir de manera absoluta consumir marihuana o tener marihuana para mi autoconsumo, porque esta medida es extrema y es desproporcionada. No dijimos que no lo pudiera regular, claro que lo puede regular, claro que puede establecer reglas, no solo puede, debería, pero tomando en consideración que ya también es un tema de derechos, más que un tema de seguridad, es un tema de derechos y de salud pública. Creo que esto cambió el enfoque. No sé al final qué vaya a suceder, es probable que lleguen otros asuntos a la Corte, es probable o al menos posible que se pueda cambiar el criterio, tenemos distinta integración en la sala, puede algún ministro o algunos ministros pedir que el tema se vaya a pleno por su importancia,
Pero más allá de qué pase jurisdiccionalmente, creo que lo importante del tema es que se abrió un debate. Hasta donde sé, fuimos el primer tribunal a nivel de jerarquía nacional, digamos, que establece este derecho al uso de la marihuana. En otros países se ha llegado por medidas legislativas, y entonces incluso se hace la crítica. ¿Por qué no se hace por medidas legislativas? Bueno, hay quienes han seguido ese camino y es válido, pero si nosotros se nos presenten sede de derechos y analizamos y llegamos a la comisión que hay un derecho, los derechos no son materia de encuesta y de votación. Por ejemplo, el tema del matrimonio igualitario, pues no es un tema que vamos a someter a votación. Quizás perderíamos la votación que ganamos ayer unánimemente, ¿no? Muy probablemente, ¿no? Entonces, este tipo de cosas decimos, no es un tema de votación, es un tema de derechos. Y es un tema de derechos que lleva a no criminalizar al consumidor. Hay cientos de miles de mexicanos, de jóvenes, de muy escasos recursos que están en cárceles de alta peligrosidad o de alta seguridad simplemente porque traían más de 5 gramos de marihuana. Esto me parece una injusticia social que tiene que ser remediada, y lo que se buscaba con el asunto era efectivamente generar un debate que se está generando. ¿A quién le toque tomar estas medidas? No nos toca a nosotros. Algunas de estas medidas eventualmente pueden ser justiciables, no quiero adelantar, pero el cómo, el cuándo, hasta qué punto, no le toca a la Corte. Hubiera sido un error terrible que nosotros nos sustituyéramos en los órganos representativos del Estado, porque nosotros no tenemos representación popular, tenemos legitimidad democrática a través de otro tipo de nombramiento, pero hubiera sido un error. Creo que se hizo lo correcto, la sentencia dice exactamente lo que queríamos decir, y pues está abierto el debate. Afortunadamente fue una sentencia pues que prácticamente casi unánime, fuimos 4 ministros de los 5 de la sala. El ministro Pardo, quien votó en contra, tenía un tema muy interesante de cómo se adquiere la semilla. Es un tema técnico que me parece que tenía su importancia, su mérito, pero al final creo que lo importante es que la sentencia generó este gran debate para avanzar hacia mejores soluciones en política de marihuana